En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Oncología Clínica y a Bristol Myers por la invitación como moderador. Para mí es un gusto enorme presentar a Juan Pablo, todos lo conocen. El doctor Sade es oncólogo clínico, especializado en tumores geniturinarios, trabaja en el Instituto Alexander Fleming, en el Hospital Austral y también en el Hospital Británico de Rosario. Reúne todas las condiciones para ser un brillante conferencista, además es una excelente persona y un amigo. El tema que va a desarrollar es el tratamiento sistémico en primera línea de cáncer renal avanzado con inmunoterapia combinada en el contexto de COVID-19. Va a tener 40 minutos como máximo para hablar y después va a haber tiempo para preguntas y comentarios por parte del público. Juan Pablo, ya podés comenzar tu conferencia. Bueno, buenas noches. Primero, gracias, Ernesto. Me emocionan tus palabras. Siento igual lo mismo hacia vos. Hemos tenido y tenemos la suerte de trabajar juntos a lo largo de los años. Siempre un placer. Así que gracias por moderarlo y gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, por supuesto, por darnos este espacio a Ernesto y a mí para hablar de algo que nos apasiona absolutamente y a lo que dedicamos gran parte de nuestra atención. Muchísimas gracias a la gente de BMS por también pensar en nosotros como speakers para comentar sobre esta aprobación. Como decía, hemos hecho con Ernesto muchos eventos educativos a propósito justamente de este tratamiento ahora disponible para cáncer de riñón. Así que sin duda que lo vamos a disfrutar. Esta es mi presentación. Voy a hablar justamente de la inmunoterapia de combinación en el contexto del COVID-19. Aclaro que estoy en mi casa. Mis 3 hijos están aleccionados, están amenazados con una pistola para no entrar, pero bueno, pueden ser rebeldes, pueden entrar y algún ruido puede haber. Entenderemos, es la era digital que nos toca. Bueno, esto era el mapa de la pandemia ayer, 25 de mayo. Nadie duda que es una pandemia, está en todos lados. Nosotros, tristemente, ahí en Buenos Aires somos uno de los círculos rojos. Esto nos cambió la vida a todos, en todos los aspectos. Podemos pensar que no pasa nada. Acá cerquita, en un par de países no muy lejos, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, para ellos no pasa nada. Pero la verdad es que sí pasa, más allá de lo que digan estos dos alocados personajes. La verdad que pasa y todos hemos tratado de rápidamente responder a lo que pasa y adaptarnos a lo que pasa. Arriba tienen un artículo recientemente publicado en Nature Medicine, presentado el otro día en otra conferencia de BMS. Abajo las recomendaciones que con el grupo de los médicos que trabajamos en Fleming rápidamente escribimos para la patología en tumores geniturinarios. Fue una adaptación muy rápida, volcando más la experiencia que la evidencia, porque lo que tenemos más que nada es experiencia más que evidencia. Y todos nos hemos adaptado. Hemos aprendido algunos países como en España. Esto es de otra conferencia que hubo el otro día de colegas españoles, donde básicamente lo primero que dicen es que cuando uno empieza a preguntar a muchos colegas, no hay mucha experiencia, no hay muchos pacientes puntualmente con ipilimumab y nivolumab que hayan tenido coronavirus. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de que ningún tratamiento se relacione con mayor riesgo de desarrollar una infección grave. Y los pacientes oncológicos se le aplican las generales de la ley en cuanto a edad y comorbilidades, por supuesto que son población de riesgo, eso nadie lo duda. Creo que no tenemos que perder el rumbo, el faro, tenemos que mantener los resultados oncológicos, los pacientes que son curables, seguir curándolos, mantener calidad de vida y prolongar la vida de los pacientes, eso es fundamental. Tenemos que establecer una vía segura para los pacientes oncológicos, ¿sí? Eso básicamente significa minimizar el riesgo de contagio, vacunación de gripe, neumonía, minimizar las visitas, hasta estamos haciendo todo, mucho telemedicina, diferir algunos tratamientos en la medida de lo posible. No va a ser el caso de los pacientes con cáncer de riñón de riesgo intermedio y pobre, que son pacientes que requieren tratamiento y no pueden diferirlo. Y sobre todo recabar información y compartirla para ir generando evidencia, que es lo que estamos tratando de hacer todos. Este es el guión de la charla de hoy, de cada uno de los puntos que voy a tocar, y vamos a empezar haciendo un poco de historia. Cáncer de riñón es una enfermedad que me llega muy de cerca. Poco después de salido de la residencia, este fue mi primer protocolo como subinvestigador del doctor Matías Chacón.
formamos parte del programa de acceso expandido de Sunitinib, aquí en Buenos Aires, en Argentina. Creo que éramos uno de los pocos centros abiertos, enrolamos 34 pacientes en ese protocolo. Fue toda una experiencia de aprendizaje, era el año 2006, 2007. Aprendimos mucho una droga que ni siquiera llamaba Sunitinib, era SUB-1124-8. Esto es vida real, porque era un programa de acceso expandido, así que absolutamente vida real. 9 meses a la progresión, 18 meses de sobrevida global, números muy lógicos para Sunitinib. Y sobre todo lo que aprendimos cuando ustedes ven las curvas por riesgo, es que era completamente la situación distinta de la situación del paciente de riesgo favorable, con una sobrevida que superaba ampliamente los 3 años, versus el paciente de riesgo pobre que apenas vivía 6 meses. Fue claro desde el principio los antiangiogénicos, que los pacientes favorables eran adictos a los antiangiogénicos, el tumor era adicto a la angiogénesis, y ahí teníamos un verdadero impacto, y se caían mucho los resultados en el riesgo intermedio, y mucho más aún en el riesgo pobre. También aprendimos sobre toxicidades completamente nuevas, los pacientes se ponían amarillos y canosos, y no sabíamos por qué le pasaba eso, síndrome espalmoplantar que nunca habíamos visto, úlceras en la boca, que necesitamos estomatólogos para abordar, algunos pacientes hacían leucoencefalopatía posterior reversible, otro efecto adverso que desconocíamos. Se inició completamente una nueva era en la oncología genitourinaria, en cáncer de riñón, y me tocó la suerte de vivirlo en primera persona y en directo. Y la cosa hasta el 2015 estuvo así. Estas eran las opciones que teníamos en primera y en segunda línea, pocas, no mucho más había progresado más allá de los inhibidores de tirosinquinasa. Todavía en el año 2016 seguíamos discutiendo si dar o no interleuquina 2 y a qué pacientes dársela. Eso es lo que hacíamos. Y la cosa cambió mucho del 2016 a esta parte, en estos últimos 4 años. Así luce el panorama hoy, incluso en Argentina, donde tenemos todas estas opciones disponibles. 3 combinaciones han llegado a la primera línea y están aprobadas y disponibles en el país. 4 distintas opciones en segunda línea, un lenvatinib, everolimus, cabozantinib, todas disponibles. Se enriqueció mucho el panorama, el paisaje. Segundo punto que quiero tocar es casos clínicos, porque me parece que si hay algo que uno puede transmitir en estas charlas es la experiencia, el haber utilizado. Y los 2 casos que le voy a contar son cosas que yo personalmente nunca en mi vida había visto en cáncer de riñón y que me siguen sorprendiendo hoy en día de los resultados que hoy tenemos tratando a estos pacientes. Esta fue mi primer paciente con cáncer de riñón metastásico que traté con ipilimumab y nivolumab. Esta señora había sido diagnosticada con ese gran tumor del riñón izquierdo. El tumor se operó y era un carcinoma indiferenciado con áreas sarcomatoides, lo cual inmediatamente lo pone en un grado histológico 4, un T3 grado histológico 4, y a 4 meses de la nefrectomía radical hace carcinomatosis peritoneal y una enorme recaída en el lecho que ustedes pueden ver en la tomografía de la derecha, en la imagen de la derecha. En buen performance, discutimos con el urólogo, la cirugía no tenía ningún sentido, se estaba comportando como un sarcomatoide, y todos mis años de experiencia hasta ese momento me indicaban que estos pacientes se mueren mal y rápido, desgraciadamente, y responden algunos bien, pero por corto tiempo. La paciente inició ipilimumab más nivolumab, hizo una primera toxicidad, una hiponatremia, se internó, discutimos mucho si era una encefalitis autoinmune, se interrumpió el tratamiento, recibió corticoides, mejoró, había dudas sobre la etiología, le hicimos una tomografía con una sola dosis de ipilimumab y nivolumab y ya tenía una respuesta superior al 50%, ahí pueden ver en la tomografía de la derecha cómo ya con una sola dosis había achicado la lesión. Decidimos seguir, así es como está la paciente hoy en día, casi ya 2 años después de haber iniciado el tratamiento, está en respuesta completa por imágenes, absolutamente asintomática. Por si no lo recuerdan, esa era la lesión que tenía en el lecho, un tumor sarcomatoide que recayó 4 meses después de la nefrectomía radical. Yo en mi vida había visto esto en cáncer de riñón, estos resultados. Este es otro paciente, este es mi primer paciente que traté con avelumab más axitinib. Este señor vino el año pasado con ese tumor de 7 centímetros en el muslo izquierdo. De hecho, fue a traumatología, lo biopsiaron y dijeron que tenía un cáncer de riñón. Y cuando le hacen las imágenes tenía ese enorme tumor en el riñón derecho, metástasis en el lecho, en la suprarrenal, en los ganglios y pulmonares. Paciente de riesgo intermedio pobre, realmente muy enfermo. Paciente inició tratamiento para diciembre, miren cómo se había achicado el tumor primario.
obviamente no fue una nefrectomía radical de inicio, sino diferida, como el Surtime o el Carmena, gran achicamiento del primario, achicamiento de las metástasis ganglionares en el ilio. Así es como está hoy en día. Esta tomografía es de la semana pasada. Lo vi la semana pasada. Miren la pequeña lesión que le queda en el ilio renal. Ya, por supuesto, no tiene el riñón derecho. Si hay una nefrectomía diferida, eran células claras. Miren cómo se había achicado en diciembre la metástasis suprarrenal. Miren cómo está hoy en día, toda necrótica. Miren la enfermedad pulmonar. Esto es impresionante, la mejoría que tuvo. Así está hoy en día. Prácticamente desaparecieron las metástasis pulmonares. En esta imagen se ve muchísimo más claro. En la anterior veíamos también las adenopatías de mediastino. Así está hoy en día, completamente asintomático. Sigue tratamiento con avelumab axitinib. Son cosas para mí históricas que me muestran la importancia de estas combinaciones. También me muestran, y de eso vamos a hablar bastante hoy en la charla, de los grupos de riesgo. Esto ya lo aprendimos con el sunitinib, pero ahora tenemos dos clasificaciones que a veces se nos mezclan. A la izquierda ustedes tienen la clasificación de Motzer o del Memorial, de la era citoquinas, y a la derecha tienen la clasificación más actual, que es la de GEN o del Consorcio Internacional de la era antiangiogénicos, no de la era combinaciones, pero es la que usamos, y como ustedes ven incorpora neutrófilos y plaquetas como una forma de medir la inflamación tumoral. Cuanto más inflamado está un tumor, más agresivo es, y entonces esta es una manera de medir justamente la agresividad de este tumor. Y como vemos, el grupo intermedio, que es el grupo más, en mayor cantidad de pacientes, es un grupo muy heterogéneo. El grupo intermedio puedes tener 1 o 2 factores de riesgo, y la evolución y la sobrevida es completamente distinto si tenés 1 que si tenés 2. O sea que es un grupo muy heterogéneo con el cambio solo de un factor de riesgo. De hecho, esto es del grupo austríaco de tratamiento de cáncer de riñón, la diferencia entre 1 o 2 factores con sunitinib en el grupo intermedio, y esto es del Carmena. Cuando se analiza el grupo intermedio en el Carmena, este estudio que como ustedes saben fue el de nefrectomía citorreductiva seguido de sunitinib versus sunitinib sin nefrectomía citorreductiva, se ve que en el grupo intermedio con un factor de riesgo corresponde hacer nefrectomía y luego dar sunitinib. En cambio, si ya son 2 los factores de riesgo, ahí sunitinib es claramente mejor, y ahí no estaría indicada la nefrectomía. O sea que un solo factor de riesgo hace una gran diferencia, y cada vez que sumás un punto en esa escala de riesgo, te va claramente peor. ¿Cómo llegamos a esto? Entendamos un poco por qué estos tratamientos funcionan, ¿sí? De los hallmarks del cáncer, de las 10 características que tiene el cáncer de riñón tiene sobre todo 2 que lo diferencian del resto. Es un tumor que evade la destrucción por el sistema inmune, es un tumor inmunoevasor y es un tumor que genera mucha angiogénesis. Es de los tumores sólidos el que más expresa Vascular Endothelial Growth Factor. Esto lo hace claramente un tumor angiogénico. ¿Por qué sucede esto? Me gusta decir que es una enfermedad del cromosoma 3. Más del 90% de los cánceres de riñón esporádicos, los comunes y corrientes que vemos todos los días, tienen pérdida del brazo corto del cromosoma 3. Y ahí, en el brazo corto del cromosoma 3, como ustedes ven, está Boni-Pel-Lindau. Ese brazo no está. Al no estar Boni-Pel-Lindau, esto, al estar mutado, aumenta el factor inducido por hipoxia, y esto induce la angiogénesis tumoral, que básicamente lo que hemos hecho durante más de una década con antiangiogénicos es cortar este círculo vicioso. ¿Por qué es un tumor inmunoevasor? ¿Cuáles son las características que lo hacen así? Bueno, sabemos que 3 características importantes para que un tumor responda o no a inmunoterapia son si expresa o no PDL1, la infiltración por linfocitos T citotóxicos o TCD8, que son en definitiva los que van a destruir las células tumorales, y la carga mutacional, que es lo que hace al tumor visible para el sistema inmune. Esto puesto en el círculo virtuoso de inmunidad y cáncer, son esos 3 los factores que vamos a medir: PDL1, carga tumoral e infiltración del tumor por linfocitos TCD8 o citotóxicos. El cáncer de riñón es un tumor que suele expresar PDL1, entre un 20 a 30% de los cánceres de riñón son PDL1 positivos, y esto hace, obviamente es un escudo, como digo yo, el PDL1 es un escudo que lo que hace es mantener a los T citotóxicos exhaustos, cansados, incapaces de destruir la célula tumoral. Y el tumor de riñón suele utilizarlo como mecanismo de inmunoevasión. Y por otro lado es lo que llamamos un tumor caliente. Es un tumor infiltrado por linfocitos CD8. A la izquierda tienen el melanoma, clásico tumor caliente, muchas manchitas marrones en esa foto porque está lleno de linfocitos T
citotóxicos, a la derecha tienen un tumor de páncreas, tumor frío, no hay manchas marrones, no hay linfocitos en ese tumor. Obviamente los linfocitos que infiltran el tumor están listos para matar. El tema es que hay que despertarlos, hay que activarlos. Cuando hacemos un ranking de tumores calientes, el cáncer de riñón, y estas frases para poner en el videograph, es el tumor más caliente, así hay que decirlo, es el tumor más infiltrado por células T. Y esto lo hace entonces un tumor que lógicamente va a responder a inmunoterapia y a angiogénicos. ¿Cómo es que un score pronóstico, que es el de Genn o el Motzer, porque en realidad son scores pronósticos para decir cuánto va a vivir un paciente, se transforma en un score predictivo que nos dice qué tratamiento debemos elegir? Esto surge un poco la información de este trabajo de la gente de Roche, que es el InMotion 150 y 151, Atezolizumab y Bevacizumab, y ahí ellos generaron dos firmas, tumores más angiogénicos y tumores más infiltrados por linfocitos TCD8. Y cuando uno aplica esta firma de RNA a los tumores de riñón según el grupo de riesgo, vemos que el grupo favorable es un tumor más angiogénico, más adicto a la angiogénesis. En cambio, los tumores de riesgo intermedio y pobre suelen tener un poco más de infiltración por linfocitos T CD8, por eso tienen esa firma T efectora, y suelen tener un poco más de sobreexpresión de PDL, ¿no? Entonces, a medida que empeora el grupo de riesgo, el tumor es más inmunoevasor y menos angiogénico. Es una sobresimplificación, pero los oncólogos necesitamos sobresimplificaciones para entender las cuestiones. Y con todo este background llegamos a la revolución que se produjo en la primera línea. Esta revolución se inició justamente con ipilimumab y nivolumab. Ahí empezó la revolución. El ya famoso estudio CheckMate 214, presentado por Robert Motzer, ahí lo tienen arriba a la derecha en ESMO, hace 3 años atrás, cuando se podía viajar a ese otro continente que se llama Europa, veremos si alguna vez volvemos, esperemos. El estudio evaluó ipinivo versus sunitinib, que era el estándar, y digo era, el estándar indiscutido en primera línea. Este es el diseño del estudio. Por un lado, nivo-ipi a dosis distintas de las que usamos en melanoma, 4 dosis de ipilimumab, luego mantenimiento con nivo, y por el otro lado, sunitinib con su esquema habitual. Y esto es muy interesante. Cuando uno va a hacer semejante estudio, invertir muchísimo dinero y tiempo y esfuerzo en hacerlo, hay que tenerle mucha fe al tratamiento que uno eligió para tener 3 endpoints primarios. 3. Esto es muy frecuente, ¿eh? Tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Esto es apostar a alguien que no le vas a ganar 1, sino 2, sino 3 partidos. Te voy a ganar el partido, la revancha y el bueno. No es fácil esto. Y en pacientes de riesgo intermedio y pobre, porque se sabía, ya lo sabíamos, que eran los tumores más inmunoevasores y vamos a testear inmunoterapia. El estudio, esta es probablemente la curva más importante del estudio, sin duda, fue positivo en sobrevida global. Históricamente era la primera vez en la historia del tratamiento de cáncer de riñón que un tratamiento en primera línea con ipilimumab más nivolumab prolongaba la sobrevida global y le ganaba a sunitinib. Un momento histórico, sin duda, esta curva. Lo interesante de este trabajo, y esto lo voy a hacer ahora durante toda la presentación de este trabajo, es que tiene un prolongadísimo seguimiento. Es el más maduro de los estudios de combinaciones, y esta es la última presentación en febrero de este año, paradójicamente nuestro último viaje internacional a asco geniturinario, donde con 42 meses de seguimiento, ipilimumab más nivolumab sigue teniendo una sobrevida muy superior a la de sunitinib. Ya esto es absolutamente definitivo, maduro, cercano a duplicar el tiempo de sobrevida ipinivo versus sunitinib, absolutamente histórico, como les digo, y nunca antes visto. Y con semejante seguimiento, las curvas no hacen más que separarse. Ahora vamos a reforzar este concepto de que cuanto más factores de riesgo tenés, mayor es el impacto de ipilimumab y nivolumab. Mantiene su impacto en el riesgo intermedio y en el riesgo pobre, a diferencia del sunitinib, como vamos a ver. Si tenés un solo factor de riesgo, sos grupo intermedio, ipinivo es mejor que sunitinib en sobrevida. Si tenés 2 factores de riesgo, sos grupo intermedio, ipinivo es mejor. Si tenés 3 factores de riesgo, ya sos grupo pobre. Ipinivo es claramente mejor. Y si tenés 4 a 6 factores de riesgo, sos grupo bien pobre, y ipinivo es superior a sunitinib.
Es decir, que no importa la cantidad de factores de riesgo que tengas, siempre gana ipi-nivo. En donde es distinto, vamos a ver, es en el grupo favorable. Entonces, sobrevida global, primer endpoint, clara victoria para nivolumab y ipilimumab. Segundo endpoint, tasa de respuesta. Tasa de respuesta. Y acá vemos otra cosa que nunca antes habíamos visto en cáncer de riñón. 9% de respuesta completa. No habíamos visto nunca semejantes cifras. Realmente nos impactó a todos cuando lo vimos por primera vez en el 2017. En el grupo favorable, y acá es donde algo pronóstico se vuelve predictivo, exactamente lo inverso. Más tasa de respuesta para sunitinib, más tiempo a la progresión para sunitinib. Recordamos, el grupo favorable es un tumor adicto a la angiogénesis. Es lógico que un antiangiogénico funcione igual o mejor que una combinación de inmunoterapia. Esto es de vuelta los datos más actualizados de tasa de respuesta de febrero de este año. Primero vemos el grupo favorable, y acá en el grupo favorable vemos que sunitinib sigue siendo superior en tasa de respuesta. Es verdad que ipi-nivo, si bien responde menos, claramente menos, tiene más respuestas completas. 13% de respuestas completas versus 6% de respuesta completa para sunitinib. Eso es siempre una ventaja de ipi-nivo, la tasa de respuesta completa. Ahora, si nos vamos a ver el grupo intermedio y pobre, acá claramente ipi-nivo es un ganador en tasa de respuesta, y acá la tasa de respuesta completa es 10%, subió incluso, para nivo-ipi versus 1% para sunitinib, 10 veces más respuesta completa para nivo-ipi en riesgo intermedio y pobre. Ninguna duda que es un claro ganador. Esto es lo que le decía hoy. Ustedes ven a la izquierda como la tasa de respuesta de nivo-ipi se mantiene a pesar de que el paciente suba más factores de riesgo. En cambio, la de sunitinib cae, porque a medida que el tumor es más intermedio, más pobre, es menos adicto a la angiogénesis, entonces no funciona el antiangiogenético. Es lo que habíamos aprendido en el año 2006-2007, cuando veíamos que en los grupos intermedios y los pobres, sunitinib no tenía la misma performance, para nada, que el grupo favorable. Hablando justamente de respuesta, otro concepto muy importante es la profundidad de la respuesta. Y aquí cuando medimos profundidad de respuesta, lo dividimos por cuartilos. Y agarramos el cuartilo 3 y cuartilo 4, que son los pacientes que tienen una tasa de respuesta superior al 50%. El 3 es 50-75 y el 4 es 75 a respuesta completa. La tasa de respuesta, la profundidad de respuesta mayor a 50% es 42% para nivo-ipi, y es 26% para sunitinib, claramente superior a la profundidad para ipi-nivo. Y de hecho vemos que quizás para la inmunoterapia no tengas que tener respuesta completa únicamente para que te vaya bien, porque el cuartilo 3 y el cuartilo 4, es decir, tasa de respuesta mayor a 50%, ya sea 50-75 o 75-100, los dos tienen la misma sobrevida global, el mismo impacto en sobrevida global. Eso no sucede a la derecha, como ustedes ven, para sunitinib, donde la tasa de respuesta sí es más importante. Aquí, si vos obtenés con la combinación de inmunoterapia una tasa de respuesta superior al 50%, los resultados son excelentes. No necesariamente tenemos que perseguir únicamente la respuesta completa. Y además, otra ventaja de la combinación es que alcanza esa profundidad de respuesta mucho antes que la que le alcanza el sunitinib. Los pacientes responden antes, habitualmente responden inmediatamente después de la inducción, o incluso durante la inducción, como yo les mostré en el caso clínico, respondió con una dosis de nivolumab y ipilimumab. Vamos a tiempo a la progresión. Estas son las primeras, tercer endpoint, les digo, ya ganó en sobrevida, ya ganó en tasa de respuesta, ahora vamos al tercero, tiempo a la progresión. Estas son las primeras curvas, mostraban, como ya estamos acostumbrados a la inmunoterapia, que el tiempo a la progresión quizás no es la mejor manera, porque los pacientes pueden tardar más en responder y se mantiene la respuesta, pero sí mostraba acá inicialmente que, sobre todo si el paciente es PL1 positivo, no pedimos PL1 en cáncer de riñón, pero si tiene más de un 1% de PL1, es PL1 positivo, ahí sí, claramente nivo-ipi se separa enormemente de sunitinib. No tanto porque a nivo-ipi le vaya mucho mejor, sino porque a sunitinib le va mucho peor. Si para algo sirve el PL1 positivo, que es un biomarcador de que sunitinib va a andar muy mal, porque es un tumor que inmunoevade y no deberíamos tratarlo con antiangiogénicos. Estas son las curvas del año pasado, no tenemos de este año, pero tenemos del año pasado, con 32 meses de seguimiento. Ahora sí vemos a la izquierda, en riesgo intermedio y pobre, la famosa cola de la curva. Los pacientes de nivo-ipi tardan un poco más en responder, pero una vez que responden se mantienen.
y vemos la meseta de nivo-IPI, y sin embargo sunitinib sigue cayendo, a pesar de que hubo crossover de sunitinib a nivo-IPI, y eso probablemente haya subido la curva de sunitinib. Pero ahora sí hay una diferencia claramente significativa, con mayor seguimiento, a favor de nivo-IPI en riesgo intermedio pobre, cosa que una vez más no vemos en el grupo favorable, que es distinto, es angiogénico. En el otro sí lo vemos. Ya ganó en sobrevida, ganó en tasa de respuesta, ganó en tiempo a la progresión. 3 endpoints, los 3 a favor de la combinación. Hablemos un poco de toxicidad para ir cerrando el estudio y después hablar un poco de las combinaciones para ya ir terminando. Es un esquema que tiene una toxicidad no despreciable. Sobre todo, llamo la atención a que un 22% de los pacientes deben discontinuar el tratamiento por toxicidad versus 12% con sunitinib. Una mejor manera, me parece a mí, de representar la toxicidad es esto que se llama el gráfico entornado, ¿sí? Porque acá vemos a la derecha sunitinib y a la izquierda nivo-IPI, que en realidad sunitinib fue claramente más tóxico que nivo-IPI. Solo le ganó nivo-IPI en prurito, por el rash inducido por la inmunoterapia, pero en todo lo demás, la frecuencia de los efectos adversos fue superior para sunitinib versus nivo-IPI. Sí es verdad que 35% de los pacientes con nivo-IPI requirieron dosis altas de corticoides por un efecto adverso inmunomediado. Eso es real, ¿sí? Y cuando vemos la evolución de la toxicidad en el tiempo, vemos claramente que, obviamente, el peor momento para nivo-IPI es la inducción, las 4 primeras dosis, y ahí tenemos los picos de toxicidad, y luego entra en una meseta, que es el mantenimiento con nivolumab. En cambio, con sunitinib, vemos que la toxicidad vascular, hipertensión arterial y edema y demás, es crónica, obviamente, pues te estoy dando un antiangiogénico, y además que cada vez que te doy las 4 semanas de toma, tenés toxicidad, que luego cae un valle a las 2 semanas de descanso, que es lo que estamos acostumbrados a ver con sunitinib. Ese descanso es necesario para que el paciente se recupere de la toxicidad, obviamente. Vamos a hacer un apartado, un pequeño comentario de los sarcomatoides, como el caso clínico que les conté. El sarcomatoide es instantáneamente, es ese tumor que ustedes ven abajo a la derecha, con células fusocelulares, instantáneamente se cataloga como un grado histológico 4 y sub 4, tremendamente agresivo. Cualquier componente sarcomatoide marca una mala evolución del paciente con cáncer de riñón, como sabemos todo lo que tratamos esta enfermedad. ¿Y por qué al fin una buena? Porque la verdad es que los tratamientos que teníamos con sunitinib, incluso sunitinib combinado con quimioterapia, que lo hemos hecho, eran muy malos, pésimos resultados. Pero ¿por qué la inmunoterapia cambia la historia absolutamente de estos tumores? Porque estos tumores, como ustedes ven ahí, cuando uno mide la angiogénesis tumoral, los tumores sarcomatoides tienen mucha menos angiogénesis que los tumores no sarcomatoides. Entonces es lógico que los antiangiogénicos no hayan funcionado. Pero lo que sí tienen es mucha más expresión de PDL1 y muchos más linfocitos T efectores, que son los mecanismos de inmunoevasión. Entonces están mucho más predispuestos a responder a inmunoterapia y sobre todo inmunoterapia de combinación. De hecho, si yo le hago a un ratón con un tumor sarcomatoide implantado, un PET con atezolizumab para marcar el PDL1, ustedes ven ahí como claramente el tumor capta, porque tiene mucha expresión de PDL1. Y eso lleva a que si yo comparo nivo-IPI, un análisis de subgrupo de los tumores que tenían componentes sarcomatoide, el CheckMate 214. La tasa de respuesta con nivo-IPI versus sunitinib es mucho más del doble, casi el triple de tasa de respuesta con la combinación versus sunitinib. La tasa de respuesta completa incluso fue mayor que los tumores no sarcomatoides, que les recuerdo fue 10%. Acá fue 18% de tasa de respuesta completa, como mi paciente que les conté al principio, red completa de un tumor sarcomatoide. Y obviamente la sobrevida global muy superior para nivo-IPI versus sunitinib. Por eso digo, al fin una buena, porque por primera vez podemos vencer algunos de estos tumores sarcomatoides que antes tenían un pésimo pronóstico con los antiangiogénicos. Otro de los endpoints con los cuales medimos la inmunoterapia es la posibilidad de vivir sin tratamiento. Esto te lo da solo la inmunoterapia, y esto se midió en el CheckMate 214. Cuando vemos los pacientes que están sin tratamiento, según la respuesta, que discontinuaron el tratamiento, son pacientes que terminaron el tratamiento. Por toxicidad en general, por efectos adversos, ya no están en tratamiento. Y cuando vemos eso a 24 meses, y lo vemos también a 30 meses,
vemos que si el paciente logra una respuesta completa o respuesta parcial con ipilimumab más nivolumab y suspende el tratamiento, 42% de esos pacientes están libres de iniciar una segunda línea a 24 meses. Esta famosa cosa que activás el sistema inmune, el paciente responde, le tenés que sacar el tratamiento y sigue respondiendo, porque el sistema inmune quedó activado. Por eso, muchos pacientes no requieren una segunda línea. En cambio, con sunitinib, eso es apenas un 12%. Si medimos la sobrevida global en pacientes que discontinuaron por efectos adversos, es incluso mejor que en los pacientes del grupo general. O sea que son pacientes que evidentemente hemos activado el sistema inmune y siguen respondiendo muy bien. Y este tiempo libre de tratamiento es un endpoint, un beneficio que solo la inmunoterapia puede darte. Es un nuevo endpoint, es una nueva realidad desconocida en la era anterior a la inmunoterapia para cualquier oncólogo y sobre todo para cualquier paciente. Nivo-IPI no es la única opción. En Argentina tenemos otras dos opciones, brevemente las voy a repasar. Uno es el Javelin 101, la combinación de avelumab más axitinib, es Tony Choueiri, quien lo presentó el año pasado aquí en Argentina. Un diseño igual, avelumab axitinib versus sunitinib. Este es el diseño muy similar al Checkmate 214, obviamente cambia la rama experimental, pero la rama estándar es la misma, ¿sí? Y el endpoint de este estudio fue sobrevida libre de progresión, fue positivo en sobrevida libre de progresión, tanto en los PL1 positivos como en la población general. La tasa de respuesta también muy alta, el doble que sunitinib, 51% en la población general, 55% en los pacientes PL1 positivos. Y en este caso, como es la combinación de un antiangiogénico e inmunoterapia, la combinación es mejor en grupo favorable, en grupo intermedio y en grupo pobre. Acá no hay esta disquisición de es para grupo intermedio pobre, sino para todos los grupos de riesgo. Sobrevida global todavía inmaduro, sin impacto en sobrevida global. Esta es la última curva, recientemente publicada en Annals of Oncology este año. Todavía no hay, si bien las curvas se empiezan a separar, no hay una sobrevida global estadísticamente significativa. Tercer y última combinación aprobada, Pembro-Axiti. Estos son Tom Powells y Brian Rini, presentaron este estudio el año pasado. Pembrolizumab más axitinib, mismo diseño que el Javelin 101, lo que cambia es la inmunoterapia, y de vuelta, alta tasa de respuesta, 59% de tasa de respuesta, muy alta tasa de respuesta, versus 35% para sunitinib, y este estudio sí tiene impacto en sobrevida global, y por ese impacto en la sobrevida global es que rápidamente ha sido aprobado en muchas partes del mundo, y recientemente en Argentina, como la tercera opción de tratamiento para estos pacientes. Se viene en breve la cuarta opción. Nosotros tuvimos el gusto de participar de este ensayo clínico en Fleming con cabozantinib más nivolumab. Una vez más le gana a sunitinib, es la cuarta opción que le gana. Ya tenemos un comunicado de prensa que dice que el estudio Checkmate 9R ha sido positivo en sobrevida global y probablemente en la próxima reunión tendremos los resultados y tendremos ya 4 combinaciones disponibles superiores al histórico y ya pobre sepultado, en mi opinión, sunitinib. ¿Cómo elegimos? Entre IO-IO o IO-ITK, como le decimos ahora. O sea, IPI-NIVO versus las combinaciones de antiangiogénicos e inmunoterapia. ¿Hay biomarcadores listos para el 2020? Esto es una charla de Martin Bosch, que es un experto en memoria de non-Kettering, dada en ASCO-GU de este año. ¿Hay algún biomarcador disponible para usar cotidianamente en el 2020? La respuesta la dijo él claramente, no. No hay un biomarcador disponible. No lo hay. Eso está claro. Uno hace estas comparaciones y esta diapositiva es mía y dice, bueno, ¿qué tiene a favor IPI-NIVO? Seguimiento más prolongado, es el más maduro. La duración de respuesta y la meseta, que ya vemos claramente en ese estudio. La posibilidad de estar tiempo libre de tratamiento. La tasa de respuesta completa de 10%. ¿Qué tiene en contra? En rojo, toxicidad más severa, en menor cantidad de pacientes, pero puede ser muy severa y necesidad de corticoides. El tiempo a la progresión en PL1 negativo, que hay muchos pacientes, no tenemos beneficio en tiempo a la progresión en PL1 negativo, y una tasa de respuesta global inferior a las combinaciones de IO-ITK. Las combinaciones de IO-ITK tienen mayor tasa de respuesta global, 51, 55, 59%, como les dije, tiempo a la progresión en todos los subgrupos, incluso en el favorable, porque incluyen el
pero también más crónica eso en contra, porque tiene el antiangiogénico y te da toxicidad crónica el antiangiogénico. Tienen menor seguimiento, o sea que no sabemos si va a haber una meseta, como sí ya sabemos del CheckMate 214, y menor chance de respuesta completa, porque está alrededor del 4 o 5%, o sea, la mitad o menos que la respuesta completa del CheckMate 214. Esto es algo que no tenemos que hacer, pero yo esta diapo la muestro siempre. No hay que comparar entre estudios, pero nos da una idea, porque todos lo hacemos en la cabeza. Y ahí comparamos tasa de respuesta, lo que dije, muy alta para los tres, más alta obviamente para los combos antiangiogénicos y O, pero la respuesta completa es más del doble, el doble o más para Ipinivo, eso es una ventaja. Este 11% era la respuesta completa el año pasado, este año es 10%, pero ese es el valor aproximado. Tiempo a la progresión similar, un poco menos para Ipinivo, sobre todo por los tumores PL1 negativos. La toxicidad en general, en números generales, porque no tiene esa toxicidad crónica del antiangiogénico. Entonces, en números generales es menos tóxico, es más impredecible, puede ser más severa, por eso tiene más discontinuación, justamente. Pero es más aguda al principio, en la inducción. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental entre uno y otro esquema. ¿Qué nos depara el futuro, para ir terminando? Y probablemente tripletes. No lo sabemos. Hay un estudio que nosotros estamos llevando a cabo en Fleming, el COSMIC 313. Este es el diseño. Yo soy el investigador principal de este estudio en Fleming. Estamos randomizando al triplete de Nivo-IPI más Cabo versus Nivo-IPI más placebo. Es un estudio muy exigente desde el punto de vista de manejo de la toxicidad, se imaginarán. Vamos a ver si el triplete es mejor, pero también lo traigo por este motivo. Cuando se presentó el CheckMate 214 en el 2017, lo primero que dijo Bernard Escudier, otro experto francés en cáncer de riñón, y después cuando vinieron los otros estudios, es lo que tenemos que entender es que sunitinib se acabó. Ya sunitinib no puede ser la rama control porque ha sido superado desde todo punto de vista. Eso está claro hoy en día. Y este es uno de esos estudios que se hace cargo de eso y cuya rama control es nivolumab más ipilimumab. Ya no es más sunitinib, porque realmente es un tratamiento claramente inferior en los pacientes de riesgo intermedio y pobre. Este es un algoritmo que vimos a veces con los cirujanos en pacientes oligometastásicos, la chance de metastasectomía con sobrevidas libres de tratamiento prolongadas. En los pacientes polimetastásicos, ahí sí hay que dividirlo según el riesgo. Si es riesgo favorable y muy favorable, podemos incluso usar vigilancia activa, y si no, las combinaciones de IO y TK, 2 disponibles en la Argentina, y si es riesgo intermedio y pobre, ahí tenemos los 3 combos, las 3 combinaciones disponibles, y ipilimumab y nivolumab tienen un rol protagónico en ese grupo de pacientes intermedio y pobre. Y a la progresión, hoy tenemos drogas relativamente nuevas, como el cabozantinib, muy activo y probablemente la preferida de la mayoría a la progresión a inmunoterapia, o las combinaciones del lenvatinib y everolimus con una alta tasa de respuesta en segunda línea. No testeo después. Estas son mis conclusiones. El tratamiento de primera línea en cáncer de riñón ha cambiado definitivamente, con resultados nunca antes vistos, lo puedo asegurar. He vivido esta historia en primera persona. La riqueza de tratamientos dificulta la toma de decisiones. Tenemos una abundancia de riquezas, como suelen decir en inglés, pero las dificultades del sistema también las dificultan porque el acceso, sin duda, se transforma en un problema. No hay biomarcadores predictivos, no los hay ni los va a haber en el corto tiempo, pero el diablo está en los de cada combinación y llegar a una decisión personalizada paciente a paciente. En esto, para mí, la experiencia y el soporte son clave. Cuando digo experiencia, es experiencia en usar estas combinaciones, y soporte es hacerlo en una institución, en un ámbito donde ante una dificultad tengas la posibilidad de trabajar, como dice ahí, en equipos multidisciplinarios. En internar a un paciente, en manejarlo con otros colegas, es clave para mí en la utilización de estas combinaciones. Y también es clave la educación de los médicos, de los enfermeros, de los familiares, de los pacientes. Es una era nueva a todos, para nosotros oncólogos y para todo el resto de gente involucrada, así que la educación es clave. Y ante la escasez de recursos, la verdad que yo creo que uno ya no tiene que conformarse con la monoterapia, con ITK, mucho menos en riesgo intermedio y pobre, y considerar la posibilidad de enrolar a los pacientes en ensayos clínicos. Hay siempre ensayos clínicos disponibles en Argentina,
consultar a los colegas y tratar de incluir a los pacientes en esos ensayos. Nada más, muchísimas gracias por su atención y voy a dejar de compartir mi pantalla, así lo dejo a Ernesto. Estás muteado, Ernesto, sacate el mute y él toma el comando. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, como siempre, excelente, completa, amena, didáctica, todas las cualidades. Tengo 3 preguntas en una que están concatenadas. La pregunta del millón, que inclusive la hacen muchos de los oyentes, es, dado que no existe, como explicaste, hoy por hoy ningún biomarcador, ¿cuáles serían los candidatos ideales de pacientes para recibir Nivo-IPI y qué parámetros clínicos elegirías para inclinarte a recibir inmuno más TKI? Esa es la primera pregunta. El millón, la ¿me segunda, van a pagar un millón si le ajusto o no? No creo que tanto, pero bueno. La segunda es si ves algún nicho hoy por hoy de pacientes tratados en primera línea con monoterapia con un TKI, ya sea con sunitinib, con pazopanib o con cabozantinib. Si hoy por hoy, dado que hay 3 ensayos randomizados de inferioridad en resultado, inclusive en sobriedad global, de las combinaciones con un TKI como monoterapia. Y la tercera es, ¿qué biomarcador prevés en el futuro que pueda tener utilidad clínica? ¿Una plataforma genómica? ¿El PDL1 tendría alguna importancia? ¿La deficiencia en los genes relacionados con la recombinación homóloga o con la reparación del DNA? ¿Qué pensás en el futuro que podría llegar a utilizarse como biomarcador? Bien, bueno, contesto por orden, ¿no? Siempre con Ernesto charlamos estos temas, así que los tenemos recontra conversados, siempre surgen estas dudas y damos nuestra opinión. Obviamente todo es materia opinable, pero yo les voy a decir lo que yo hago con los pacientes. Tengo la suerte de trabajar en lugares donde tengo la posibilidad de dar cualquiera de estas combinaciones, así que de hecho me enfrento cotidianamente a la decisión frente a un paciente de decidir entre uno y otro tratamiento. Creo que hay múltiples factores que entran en juego. Decía experiencia y soporte. Es muy importante para cualquiera de las 3 combinaciones hacerlo en un ámbito donde uno, ante una complicación, y más en el contexto de una pandemia, va a tener soporte. No sería conveniente utilizar ipilimumab y nivolumab si se te va a dificultar, por ejemplo, internar a un paciente o hacerlo ver por otros especialistas. O no puede recibir corticoides, porque 1/3 de esos pacientes van a requerir corticoides en dosis altas. Entonces, si yo no tengo acceso a una internación, a un equipo, si el paciente no puede recibir corticoides, me voy a inclinar por una combinación con axitinib más algún inmunoterápico. Cuanto más intermedio y más pobre es un paciente, estoy hablando de factor de riesgo, no económicamente hablando, más me inclino a ipi-nivo, por lo que dije. O sea, no es lo mismo 2 factores de riesgo en el intermedio que un factor de riesgo en el intermedio. Entonces, pobre ipi-nivo. Cada vez esos tumores es un tumor más inmunovasor, prefiero ipi-nivo por tasa de respuesta completa y por la posibilidad de dejar al paciente libre de tratamiento, que es algo fantástico y que se ve en la práctica. Después las toxicidades, ¿sí? Paciente muy hipertenso, requiere muchas medicaciones, ACV, infarto, trato de evitar un antiangiogénico, porque va a traerme esos problemas. Paciente con enfermedad autoinmune o contraindicación para corticoides, trato de evitar ipilimumab y nivolumab, por lo mismo que dije, por la toxicidad de ese tratamiento. Esos son todos los factores, como ven, son muchos, ¿no? Y uno más que me estaba olvidando, que es la tasa de respuesta global. Eso es un poco más alta en los IO-ITK, axitinib más un IO. Entonces, si un paciente tiene una altísima carga tumoral y necesita una rápida respuesta, me voy a inclinar probablemente por un ITK más IO. El PL1 no lo utilizamos, pero si uno lo tiene, tiene cierta utilidad. Porque un tumor PL1 positivo me inclinaría seguramente por ipi-nivo. Y un tumor PL1 negativo lo pensaría un poco más según la necesidad de respuesta rápida que tenga. Así que así es más o menos como ven, es muy personalizada y es tomando en cuenta los detalles de cada estudio. Y el grupo
grupo de riesgo del paciente, la toxina, un montón de pequeños detalles, como digo. Si hay lugar para un ITK monoterapia, yo diría que no. En una situación ideal, en un mundo ideal, los dos combos con axitinib más IO en grupos favorables puntuales superiores a sunitinib. Quizás si yo tengo un paciente con muchas comorbilidades, muy añoso, en el contexto de esta pandemia, con un grupo muy favorable, quiero decir, tuvo un tumor hace 4 o 5 años atrás, lo operaron, ahora tiene una recaída, oligometastásico, metástasis pequeña, perfecto performance status, el laboratorio todo bien, o sea, no tiene ningún factor de riesgo, es uno de esos pacientes que uno dice, este señor, esta señora va a andar bien, esa sensación la tenés por experiencia, y lo consideraría, aunque también es más tóxico, así que, pero lo consideraría solo en ese caso. Casi te diría, Ernesto, los pacientes que por ahí a veces pensás en poner en vigilancia activa. Más o menos ese tipo de paciente, que vos sabés que van a estar varios años, incluso sin necesidad de tratamiento. Ese sería el caso para un ITK. Y de vuelta, si tenés un PL1, solo si es PL1 negativo. Si es PL1 positivo, nunca antibiótico, nunca. Les va pésimamente mal. Todos los estudios muestran que el PL1 positivo con sunitinib le va muy mal, muy mal. No lo solemos pedir, no lo tenemos, pero sí lo tenés. PL1 positivo, jamás en ningún aspecto. Y la tercera pregunta, me olvidé la tercera pregunta. Acerca de biomarcadores. Biomarcadores. No va a haber un biomarcador. No lo vamos a tener, no va a haber, nadie lo está buscando, nadie está buscando el biomarcador mágico. Algunos trabajan en clasificación molecular. Hay una clasificación molecular para cáncer de riñón, algunos son inmunomodulados, otros son antiangiogénicos. Hay una clasificación molecular con 4 grupos. Otros trabajan en microRNA y expresión de microRNA. Otros trabajan en la firma esta de 26 genes que hicieron el estudio Javelin 101, donde incluyen sobre todo factores relacionados con la inmunomodulación, infiltración por linfocitos T regulatorios y otros genes relacionados con la inmunomodulación en el microambiente tumoral. Otros trabajan como el InMotion, los estudios de Roche, en la combinación de una firma angiogénica y una firma T regulatoria. O sea, lo que quiero decir es nadie trabaja en un único biomarcador. Entonces, quizás lo que vamos a tener, yo creo que lo vamos a tener, es plataformas que van a medir la angiogénesis del tumor y la inmunoevasión del tumor. Vamos a tener una especie de inmunoscore y angioscore. Y a la combinación de ambas cosas decidiremos por uno o por otro tratamiento. No va a ser eso en inmediato, van a pasar algunos años hasta que tengamos esas firmas, por decirlo de alguna manera, así que por varios años más vamos a decir, y bueno, y todo lo que mencioné en la primera pregunta. Perfecto. Vamos a matizar con una pregunta de la audiencia. Albano Blanco pregunta si dado que en el estudio Javelin 101 la combinación de avelumab con axitinib no demostró ventaja en sobrevida global por sobre sunitinib, ¿vos lo considerás un esquema equivalente a la combinación de pembro más axitinib? Sí, yo lo considero un esquema equivalente, ya lo he dicho. Eso tiene que ver con muchos factores, que es el crossover y el grupo de riesgo. No son iguales el estudio Javelin 101 y el estudio Kino 426 en grupos de riesgo. El 426 tenía más pacientes de grupo de riesgo favorable. El 426 fue hecho fundamentalmente en Norteamérica. Los pacientes, el Javelin fue hecho fundamentalmente en Norteamérica, no el 426. Entonces los pacientes en el Javelin recibieron mucha más inmunoterapia a la progresión en segunda línea, recibieron fundamentalmente nivolumab. Eso obviamente empareja las curvas, porque los pacientes luego del sunitinib reciben nivolumab, mejora su sobrevida. Obviamente sabemos que por el checkmate 0.25, nivolumab en segunda línea mejora sobrevida global, entonces eso achata a la curva. Ahora está de moda decir eso, pero no, aplana, disminuye las diferencias, obviamente. No fue así en el 426, donde menos pacientes recibieron inmunoterapia en segunda línea. De hecho, uno puede hacer análisis estadísticos donde censura ese crossover en inmunoterapia y ve un claro beneficio de avelumab, axitinib versus sunitinib. Así que sí, yo los considero regímenes equivalentes en algunos países, en algunas guías, por esta cosa estricta de atenerse a la sobrevida global. Ahí está aprobado un esquema y otro no, pero en nuestro país están aprobados ambos y no puedo ver una ventaja clara
de uno versus otro. Algunos tienen, avelumab axitinib tiene una toxicidad muy, muy amigable, pembrolizumab y axitinib tiene la tasa de respuesta más alta reportada hasta la fecha. Los considero muy equivalentes, Ernesto, no me puedo inclinar más allá de diferencia de sobrevida, es una cuestión estadística. Acá Karina no Bonini. Creo bajo ningún aspecto que sea inferior a avelumab. Perfecto, bien contestada. Acá Karina Bonini pregunta, ¿cuál sería tu elección en pacientes de riesgo favorable? En pacientes de riesgo favorable sería, lo puse en mi algoritmo, sigue habiendo pacientes para vigilancia activa, tengo pacientes en vigilancia activa, sigo poniendo pacientes en vigilancia activa, lo pusimos como una de las recomendaciones en la pandemia, o sea, yo personalmente veo pacientes y los tengo en vigilancia activa por 3, 4, 5 años, sin progresión, o sea, sigue habiendo pacientes con metástasis pulmonares muy chiquititas, asintomáticas, recaídas muchos años después de la cirugía, y después yo prefiero un combo con IO-ITK, ya sea avelumab axitinib o pembrolizumab axitinib, se tolera muy bien, mayor tasa de respuesta completa, mayor tasa de respuesta global, mayor tiempo a la progresión, o sea, también le ganan a sunitinib en todo. Entonces yo hoy, si lo tengo disponible, me inclino por la combinación de axitinib más un inhibidor de checkpoint, porque además el axitinib es un antiangiogénico, es fantástico, tiene una vida media corta, la toxicidad es mucho más manejable, se lo suspendés y se va la toxicidad para la noche de ese mismo día, porque se va muy rápido la toxicidad, así que sin duda yo cada vez más me inclino más por axitinib más un IO en riesgo favorable. Hice la salvedad de algunos son para vigilancia activa, ¿no? Y algunos, como tu pregunta, que estuvo fantástica, creo que fue la segunda pregunta, es, algunos son pocos, cada vez menos, pero algunos son candidatos a ITK monoterapia, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Sí. ¿Cuál es tu visión acerca de la nefrectomía en pacientes con estadio 4 en la era de la inmunoterapia? Todos conocemos el resultado del estudio Carmena en la era de la terapia antiangiogénica. ¿Crees que esa visión de no operar los riñones en estadios 4, de acuerdo a los resultados del estudio Carmena, se va a rever en el futuro? Dado que uno aspira a la curación en pacientes tratados con inmunoterapia o con combinaciones de inmunoterapia antiangiogénica. Lo dijiste vos perfectamente, el Carmena es el que cambió todo, de vuelta el diablo está en los detalles, yo mostré esas curvas, vos podés tener grupo intermedio, hablemos, ¿no? Que es el grupo conflicto, porque riesgo pobre, no nefrectomía de inicio, eso está clarísimo, nadie lo discute. Grupo intermedio, donde nos paramos a discutir la nefrectomía citorreductiva. Un factor de riesgo solo, y si ese factor de riesgo es, por ejemplo, que tiene metástasis pulmonares dentro del año, o debuta solo, perdón, con metástasis pulmonares pequeñas, nefrectomía citorreductiva. Lo mostré en el subanálisis de un factor de riesgo. Ya cuando tiene 2 factores de riesgo, ya cuando suma otro factor de riesgo, sigue siendo intermedio, pero ya no tiene 1, ahora tiene 2 factores de riesgo, no. Nefrectomía citorreductiva diferida. O sea, yo lo que decía siempre, cuando apareció el Carmena, me pareció a mí, me dio la sensación, y a mi grupo, que no cambió mucho la indicación de nefrectomía citorreductiva. Porque había pacientes que se lo indicábamos que eran los mejores dentro de los intermedios, pacientes claramente que no, que eran los peores dentro de los intermedios, o los pobres. En esos le damos tratamiento sistémico porque lo necesitaban de manera urgente, y si respondía, hacíamos nefrectomía citorreductiva, incluso reducido en su cantidad de pacientes, pero que lo mostró. Esa es quizás la mejor estrategia. El segundo caso clínico de Mostre es exactamente eso, Ernesto. Paciente que se presenta con enfermedad metastásica por todos lados, sintomático, le doy tratamiento sistémico con inmunoterapia más axitinib, extraordinaria respuesta, 5 o 6 meses después opera, sin ningún problema, un tumor más chico, más fácil, continúa luego su tratamiento sistémico. Esto fue evaluado en el Carmena también, y es el subgrupo de mejor sobrevida, nefrectomía citorreductiva diferida, cuando tenés 2 factores de riesgo en el intermedio, o cuando sos pobre luego de responder. Si tenés un único factor de riesgo en el grupo intermedio, nefrectomía citorreductiva de inicio, y luego tratamiento sistémico. Así es como lo veo yo. Perfecto. Acá Claudia Chávez pregunta, en pacientes que elegís nivo-IPI o una combinación, ¿durante cuánto tiempo
administrás la inmunoterapia? Esa es una buena pregunta. Si el paciente hace respuesta completa, todavía, de hecho, no tengo, como les dije, les presenté mi primer paciente que hizo nivo-IPI con un tumor sarcomatoide. Se está acercando a los 2 años, y esto es por consenso, nada más que por consenso, se está acercando ya a los 2 años de tratamiento, está en respuesta completa. Por consenso de espera, se le suspendería el tratamiento luego de los 2 años. En el estudio CheckMate 14 se le ofrecía a los pacientes si querían continuar o suspender si estaban en respuesta completa, lo elegía el paciente, y yo voy a hacer lo mismo, cumplidos los 2 años voy a tener esta charla con mi paciente, ya sea en respuesta completa o en respuesta parcial mayor, y le voy a decir continuamos o no continuamos. Yo creo que eso es otra cosa buena del nivo-IPI. Uno se siente mucho más confiado y tiene más evidencia por este tumor y por otros tumores en poder suspender la inmunoterapia luego de cumplido un tiempo, pongámosle 2 años, porque ya tiene la experiencia, incluso en segunda línea, yo suspendí inmunoterapia en segunda línea en riñón, pacientes que siguen en respuesta meses y a veces años después, ya lo sabemos que eso pasa con las combinaciones de IO-IO. Es mucho más difícil la pregunta, Ernesto, de qué hacer con axitinib más un IO. Ahí también lo puede suspender a los 2 años si el paciente está en respuesta completa o parcial mayor, pero la evidencia de que eso vaya a mantenerse, que ese paciente vaya a mantenerse en respuesta, no la tenés tanto como IPI-NIVO, donde sí está evaluado esto de tiempo libre de tratamiento o tiempo libre de segunda línea, ¿no? 2 años en los que tienen respuesta completa o parcial mayor, yo les suspendo todo. Se les propongo suspender todo. Juan Pablo, este es un poco un pálpito tuyo. Los próximos pocos años vamos a tener resultados de los ensayos clínicos con inmunoterapia en adyuvancia en pacientes con enfermedad temprana de alto riesgo. Dado el fracaso casi total de los inhibidores TKI en adyuvancia, ¿cuál es tu perspectiva de este punto? Yo creo que yo tengo toda la fe de que van a ser positivos. He participado de esos ensayos clínicos, del ensayo clínico con pembrolizumab. Bueno, vos ahora estás involucrado, lo puedo decir porque lo compartimos pacientes, en un ensayo clínico con ipilimumab y nivolumab en adyuvancia. Cada vez que tengo un paciente y puedo mandártelo, te lo mando a vos, confío en eso. Creo que la inmunoterapia adyuvante va a ser en cáncer de riñón, como lo está haciendo en melanoma, va a cambiar el juego, un game changer, como dicen. Confío realmente en que los pacientes, que estos estudios vayan a ser los primeros claramente positivos. El endpoint de la mayoría de esos estudios hasta ahora es sobre vía libre de progresión. Eso no nos va a gustar, porque todos queremos sobre vía global, pero el endpoint de todos esos estudios sigue siendo sobre vía libre de progresión, como el estudio de sunitinib. Así nos vamos a tener que acostumbrar a medir eso todavía en cáncer de riñón, y no sé si vamos a tener impacto en sobre vía global inmediatamente. Pero yo creo que finalmente la inmunoterapia, con lo que estoy viendo en metastásico, tiene la oportunidad de ser finalmente un tratamiento que va a ofrecer mayor tasa de chance de cura de 2, T3, gravitológico 3, gravitológico 4, sarcomatoide. Yo creo que sí, Ernesto. Y yo sé que vos también, porque estás muy involucrado en toda la investigación en este campo. Perfecto. Otra pregunta del público, en este caso de Albano Blanco, que creo que ya es bastante clara. Si tenés un paciente con histología sarcomatoide, ¿cuál es tu esquema de elección? ¿IPI-NIVO o pembrolizumab? IPI-NIVO, como le hice a mi primer paciente, mayor tasa de respuesta completa que los otros, es un tumor inmunoevasor, por lo que mostré en su perfil, IPI-NIVO, Ernesto. Perfecto. Bueno, y finalmente, yo tengo una pregunta en cuanto a toxicidades. Nosotros sabemos que la combinación de nivo-IPI tiene una toxicidad aguda superior a un tratamiento combinado con una monoterapia con inmuno. Hay un 30% de eventos inmunorrelacionados que pueden ser severos. Entonces, ¿cómo manejar la toxicidad aguda de nivo-IPI, por un lado? Y en cambio, las combinaciones de un TKI más un inhibidor de checkpoint tienen el problema de las toxicidades crónicas del TKI y de algunas toxicidades solapadas, de una diarrea, una hepatotoxicidad. No sabes muy bien si es como consecuencia del inhibidor de TKI o de la inmunoterapia. ¿Cómo manejas las toxicidades agudas de la doble combinación
de inmuno y las toxicidades solapadas de un TKI más un anti-PD1. Muy buena pregunta, porque eso es experiencia y soporte. Como le decía, hacer IPI-NIVO tenés que tener una institución para internar al paciente y tenés que tener un equipo multidisciplinario de gente. Les conté de mi paciente que tuvo una toxicidad neurológica y la vieron neurólogos, clínicos, internistas, le terminamos dando corticoides. Tuve pacientes que tuvieron rash durante la inducción, querían suspenderle la medicación, los hago ver por el dermatólogo ese mismo día, le soluciona el rash, puede hacer la inducción. Tuve pacientes que tuvieron nefritis, necesitas un nefrólogo que te asista y demás. Tuve una paciente que tuvo una diarrea severa, se internó, terminó teniendo una diarrea por Clostridium difficile, que resolvió con antibióticos, pero la interné, la manejaron en internación, le hicieron el diagnóstico de diarrea por Clostridium difficile. Así que IPI-NIVO necesitas tener experiencia, tener un lugar para internar al paciente y tener un equipo multidisciplinario para discutir justamente esto y indicar corticoides cuando hay que indicarlos. Ante la duda, dar corticoides, no retrasarlo, no pensarlo. Toxicidades pueden ser severas, puede decir que el retraso en el inicio de los corticoides puede comprometer al paciente, así que ante la duda, corticoides. Más en efectos adversos, como vos muy bien decís, solapados como hepatitis, esos hay que darle corticoides sin dudarlo y tener un equipo de gente que te apoye. Fundamental, la toxicidad severa y la necesidad de corticoides es menor, claramente, es más predecible, pero es mucho más crónica. Como decía hoy, el axitinib tiene la ventaja de que tiene una vía media muy corta, entonces la toxicidad desaparece rápidamente. Eso cuando tenés una duda, por ejemplo, una diarrea, si es por axitinib o por inhibidores, por IO, suspendés el axitinib y tiene que mejorar rápido. Si el axitinib, si persiste o empeora, tenés que pensar en el IO, y tenés una toxicidad más crónica, más hipotiroidismo, más fatiga, más cansancio, más desgano, más hipertensión arterial, más crónica, más leve, pero más crónica, se hace más pesada para el paciente en el tiempo. Ya estamos todos muy cancheros en el manejo de la toxicidad de los antiangiogénicos, a veces, como vos bien decís, no sabés cuál de los dos es, creo que te ayuda la vida media de uno y otro y cómo evoluciona rápidamente el efecto adverso. Hay un poco más de toxicidad hepática, tenés que estar atento al hepatograma y mirar el hepatograma cuando haces IO-ITK, porque hay un poquito más de hepatitis con esa combinación, y no siempre es uno u otro, los dos pueden dártela. Así que experiencia y soporte, Ernesto, esa es la clave. Hay que empezar a hacerlo, hay que ir ganando experiencia y tener gente al lado que te ayude, te asista, de la que puedas aprender, como siempre. Esta profesión es así. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Juan Pablo, te felicito por la claridad de tus respuestas, además de la excelente conferencia que diste. Esperemos que el público haya disfrutado de tu charla y agradecerles tanto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica como a Bristol por la invitación nuevamente. Y bueno, les deseamos buenas noches. ¿Está bien? Ernesto, para mí es un placer enorme siempre hacer esto contigo, sobre todo, así que te agradezco primero a vos por la coordinación, por las preguntas, y también la pasé muy bien, me divertí mucho, espero que el resto también lo haya disfrutado, y también comparto contigo el agradecimiento a la asociación, a BMS, y buenas noches, y espero verlos a todos pronto, personalmente, aunque sea para saludarnos con los codos. Bueno, mucho gusto. Abrazo grande, hasta luego, buenas noches.